Estamos en pleno verano y es momento perfecto para, además de ir en bicicleta, a la playa y demás, leer libros de ciclismo. Y no me refiero precisamente a aquellas lecturas un poco sobre preparación física, rendimiento, nutrición, posición en la bicicleta, sino más bien os quiero aconsejar sobre novelas que relaten un poco de manera subjetiva la épica del ciclismo y quizá con eso pues os sirvan un poco de ayuda para vuestras carreras y salidas en bicicleta. En concreto, os voy a hablar de dos libros en particular que a mí personalmente me sirvieron para mejorar mentalmente como ciclista. El ciclismo es un deporte que aglutina la épica, el sufrimiento, los paisajes, el cálculo mental, el riesgo en los descensos y un montón de diferentes aspectos que nos hacen disfrutar muchísimo tanto cuando lo practicamos como cuando vemos las carreras en televisión. Pero además, si leemos una buena novela de ciclismo, nos va a ayudar a apreciar aún más el ciclismo, quizá incluso nos inspire tanto que ciertas frases nos quedarán grabadas en nuestra memoria y recurriremos a ellas cuando estemos compitiendo o en salida de entrenamiento. La primera de las novelas que os quiero aconsejar es El Alpe d'Huez de Javier García Sánchez, un libro que se editó por primera vez en el año 94 y en aquel verano yo empecé a leerlo y ya desde la primera página me quedé prendido totalmente y recuerdo que al empezar a leerle el libro ya dije que me iba a esforzar lo que hiciese falta para poder correr el Tour de Francia. Pensad que el libro se ambienta precisamente en una etapa del Tour de Francia en la que tienen que ir al Alpe d'Huez, pero antes los corredores tendrían que subir la Croix de Fer y el Galibier, y el protagonista se aventura en una escapada de esas imposibles, de las que apenas tienes opciones, pero que pasan muchas cosas. Y lo más importante, el autor va narrando de manera paralela la historia del corredor veterano ya. Bueno, pues fue un libro que por aquella época a mí me inspiró muchísimo a ir en escapadas, a perderle el miedo, a rodar solo, a ir fuera del grupo y con el que yo, pues bueno, muchas frases, muchas partes de ese libro, muchos momentos se me quedaron muy grabados y es más, yo me llevaba ese libro a todas las carreras, un poco ya hasta amateur, incluso los primeros años de profesionales y lo que hacía era la noche antes de las carreras, pues bueno, me leía según qué fragmentos, según qué frases, algunas páginas que me inspiraban muchísimo, me motivaban. Fue un libro que me encantó, que marcó un poco esos inicios de mi carrera deportiva y que evidentemente más tarde se convirtió en lo que iba a ser mi característica como corredor. El segundo libro que os quiero recomendar es El ciclista de Tim Cravee. Si bien el libro, pues bueno, la primera publicación fue en el año 1977, por los 70, pero claro, en español se editó en el 2010, muy tarde, pero que yo por aquel entonces estaba corriendo mi primer Tour de Francia con el equipo Sky. Y la lectura de ese libro, pues bueno, me ayudó muchísimo para entender la manera estratégica. Y es que este libro, pues bueno, está ambientado en una carrera amateur en el sur de Francia, en el Mont Aigual, en el Cevenés, y donde el autor, pues bueno, es el mismo protagonista y relata un poco el ambiente que se respira en las carreras ciclistas. Por aquel entonces era en los años 70, pero es que hoy en día, si vas a una carrera, vas a respirar de manera muy similar lo mismo que describe Cravee en su libro. Pero sobre todo, el autor da mucha importancia al cálculo mental, al tener estrategia y además a tener la capacidad de improvisar si las cosas cambian. Y es que esto es una obra de culto dentro del ciclismo, una obligación casi leerlo y que a mí personalmente me sirvió en los últimos años de mi carrera deportiva. Pues estas son mis dos recomendaciones para que leáis en este verano y además pues que vayáis un poco calentando motores de cara a ese calendario que bueno, en principio en agosto ya tendremos carreras otra vez de temporada. Veremos a ver si realmente se dan a cabo, yo espero que sí. Pero bueno, ciertos libros son una buena manera de empezar un poco a ambientarse y tener aún más ganas de la que tenemos de que empiece la temporada ciclista de verdad, sobre todo el Tour de Francia. Espero que disfrutéis mucho de la lectura, si lo habéis leído ya, quizás es un buen momento para releerlo. Y si no, pues bueno, que empecéis a leer estos dos libros porque son buenísimos. Eso es todo, gracias por ver el vídeo, por suscribiros si no lo habéis hecho ya, por darle al like, al no like y hasta la próxima.